Hoy es nuestro tercer día, ¿verdad? Miércoles, jueves, hoy es viernes, es nuestro tercer día de semana de santificación. Creemos que hoy Dios va a hacer algo en todas nuestras vidas, que Él en este tiempo también no nos llama a sentarnos en este lugar o a recibir una palabra de parte de Él para nada, sino que Él nos llama porque hay un propósito en nuestras vidas, como ayer justamente nos hablaba, y Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, y ese plan inevitablemente, aunque nosotros querramos evitarlo, Él lo quiere generar en cada uno de nosotros. Él quiere poder conquistarlo en nuestras vidas. Y justamente esta palabra se titula de esa manera: libres para poder seguir su plan. Y los voy a invitar a que podamos buscar en Filipenses 2, versículo 13. Y ahí dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo de poder para que hagan lo que a Él les agrada. Y Dios nos habla en este tiempo justamente que Él nos da a cada uno de nosotros este deseo. Y Dios a cada uno nos da este poder para que nosotros hagamos lo que agrada en su corazón, para que nosotros hagamos lo que agrada a su voluntad. La palabra de Dios nos habla de que la voluntad de Dios es como es agradable y es perfecta para nuestras vidas. Pero a veces nosotros somos como medios cabeza dura, medios cabezones. A veces inconscientemente también actuamos y muchas veces nosotros no nos dejamos, no vemos en esta capacidad que nosotros tenemos para vivir en su plan. Y esta capacidad que nosotros tenemos para hacer lo que a nosotros nos va a hacer bien. A veces es como que, viste, que no es que nos gusta, pero transitamos esos sabores amargos por nuestras malas decisiones. Y ahí cuando nos encontramos decimos: "Ay, ¿por qué hice esto?", ¿no? Y en este tiempo Dios justamente nos quiere seguir reafirmando y quiere que nosotros podamos, en todos estos días nos está hablando de que hay patrones de conductas que justamente lo que quieren hacer es que nosotros no vivamos en el plan de Dios. Y hoy Dios quiere que nosotros pongamos un fin a esas acciones, porque esos patrones de conducta quizás venían de nuestra historia, ¿no? Venían de nuestra vida anterior. Pero esos patrones de conductas a veces resaltan, vuelven a salir. ¿Cuándo? Cuando atravesamos situaciones que son similares, ¿o no? Yo quiero que le digas al que está al lado tuyo: el plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es perfecto. Y a partir de esta noche, decí conmigo, y a partir de esta noche, las cosas viejas pasaron y de aquí son todas hechas nuevas. Vamos a transcurrir en este tiempo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por eso leí: el plan de Dios es perfecto. Pero suceden cosas, no como la canción suceden cosas maravillosas, no. Suceden situaciones en nuestra vida que implican que ese plan que es perfecto empiece por causa de nosotros o porque nos alejamos, o hay situaciones, hay patrones, hay situaciones que empiezan a lastimar, ¿no? A herir ese plan. Y por eso el primer punto, lo que vamos a hablar en esta noche: libertad para romper patrones que vienen de nuestra historia. Cada uno de nosotros, siempre me encanta por ahí los campamentos, porque tomamos mates y empezamos a saber historias, ¿no? Uno viene y te cuenta: yo vine de esta manera, me sucedió esto, vine de esta familia y hoy me encuentro de otra manera. Cada uno de nosotros tiene una historia, y que eso no significa que no sea importante. Lo importante es de que muchas veces pensamos que suceden cosas y que lo que sucede es por el presente. Hay situaciones que vivimos, traumas que vivimos, dolores que vivimos o situaciones que queremos resolver y que muchas veces parecen como un déjà vu, una historia, algo que ya lo viví. Y es porque la historia que has vivido no fue sana por completo. Y literalmente esto muchas veces viene a traer heridas que vienen en relaciones parentales, nuestros familiares, nuestros parientes, la familia, que muchas veces hay cosas que dijimos: no, yo lo perdoné, pero literalmente cosas que no lo pudiste perdonar. Modelos de familias con autoridad
autoritarismo, muy autoritario. ¿Alguien tiene algún familiar que es muy autoritario? A ver, levánteme la mano. Yo tengo ahí una tía que es lo que se dice, muy autoritaria. Y hay modelos que parece que no, que tomamos y que a veces los llevamos a nuestra vida cristiana y a este plan perfecto que Dios tiene. También hay otras heridas que también vienen a salir a relucir, como esos abandonos emocionales, ¿no? Que a veces en algún momento sentimos en nuestras vidas y después es como que lo trasladamos a nuestra forma de vivir ahora. Seguimos como generando esas acciones, como que tengo esta herida y por esta herida que yo tengo soy de tal manera, quizás con mis hijos o con mi líder o con mis discípulos. Y también conflictos no resueltos familiarmente, ¿no? Y hay muchos que a veces nosotros, ¿no?, dejamos esas cosas como atrás y no resolvemos esos conflictos familiares, esos conflictos que generaron división, que generaron una ruptura. Y todo eso viene a seguir haciendo nuestra carne un hombre fuerte. Viene a seguir generando en nuestra carne esos patrones de conducta que, viste, cuando vos te acostumbras a hacer algo, se convierte como un hábito. Y después es como que es normal. A nosotros nos pasaba quizás estar con chicos cuando teníamos un merendero y nos pasaba que nosotros le decíamos, por ejemplo, la droga es mala. Y dice, pero si mi mamá y mi papá lo hacen, ¿no? Y eran como esos patrones de conducta a lo que ellos estaban acostumbrados y en su carne ya era algo que estaba normalizado, ¿se entiende? Es como que a veces nosotros hay ciertas acciones como la vemos o la vivimos en lo cotidiano, ya la normalizamos. O algo que hoy nos pasa, ¿no? Estamos muy influenciados por las redes sociales y hay ciertas cosas que vemos, ¿no? La infidelidad, vemos infidelidad. Vemos reel que hablan sobre, y parece que miraste uno y te persiguen miles de esos, ¿no? Y llega un momento que eso se convierte en algo y dicen, es normal que alguien sea infiel. Y a veces es como que después lo traemos a nuestra vida cristiana, como que normalizamos, decimos, sí, es normal, todo el mundo lo hace. Y hay hábitos que quieren venir a incorporarse en nuestras vidas y aparecen de forma de también como nosotros, ¿no? Cómo lo expresamos. A veces somos como, decimos, estoy como con esos patrones de mi carne anterior, pero sigo siendo esa persona tóxica, ¿no? Soy un cristiano tóxico. Ay, pero no está tan mal. Y a veces también nosotros, por tener ese tipo de acciones, somos aquellos que en muchos casos tenemos esa necesidad constante de la aprobación emocional. Lo hice bien, estoy bien, me vestí bien, ¿cómo estoy? Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que esas acciones que nosotros detonamos, quizás denotamos en lo cotidiano, vienen por un arrastre de nuestras vidas e inseguridad. Por eso nos damos cuenta que hay situaciones que vienen arrastrando aún de nuestra historia y no nos damos cuenta, ¿no? Y acá poníamos orgullo, rebeldía frente a autoridad. Y hablamos de la autoridad que hay social, como un policía, como alguien, pero dentro de la iglesia, nuestros pastores, nuestros líderes, cuando hay algo que te dicen, ¿a cuánto les cuesta cuando te dicen no? A ver, te dicen, eso no. Y vos decís, ¡ah! ¿No? Y algunos luchan y lo entregan, pero otros les hace creer raíces. Y les crea raíces de amargura. Y muchas veces porque toda tu vida te dijeron no. Y no pudiste sanar una historia pasada que ahora Dios te está llevando a un presente para que vos marques la historia de otras personas, puedas ser un gran líder. Y como no te gusta que te digan no, y ahí empezás a echar raíces. Y como que decimos, ¿no? Por mucho tiempo mis papás me dijeron que no y ahora acá vengo a la iglesia y me dicen que no. Y como que no es que estamos reaccionando por lo que nos están diciendo, porque quizás lo que nos están diciendo es un beneficio que Dios pensó para nuestras vidas. Pero nosotros, porque ni nos importa lo que nos están diciendo, por cuál es la acción que nos están diciendo que no. Pero a veces nosotros, por eso que vivimos, ya estamos bloqueados y switchados a que no me pueden decir que no.
no me pueden porque ya en otro momento de mi vida ya me dijeron muchas veces que no. Y también como lo que hablamos el día miércoles, ¿no? Conductas que buscan llenar vacíos emocionales. Conductas que a veces tenemos y que buscamos llenar. Como recién hablaba, aprobaciones. Me encanta que me aprueben porque me siento feliz. Cuando me dicen que sí, es como que estoy más motivado. Pero no nos damos cuenta que un sí puede ser una gran bendición, pero un no también. Porque no nos edifica y el no nos prepara para un nuevo tiempo. Y por eso Amén. quiero declarar que los que estamos acá en esta reunión somos los que nos estamos santificando. No importa si nos dicen un sí, gloria a Dios, pero si nos dicen un no, vamos a aprender a entender y a aprender a vivir con ese no. Porque por ahí muchas veces te dijeron no y hoy que estás en la iglesia te dicen no. Y dices, pero ¿cómo no? Si yo hago todas las cosas bien. No. Decí conmigo, el no construye. Construye. Y a veces esos vacíos emocionales de los que te hablamos, los queremos llenar de distintas maneras, como relaciones afectivas que son desordenadas, infidelidades, sexualidad mal dirigida, pornografía o búsqueda constante de la validación, ¿no? Es como que ese vacío que nosotros tenemos lo queremos llenar de otra manera en la que Dios no lo pensó. Ese vacío lo queremos llenar, como ayer hablaban los chicos, ¿no? No te juntes con quien te aleja de Dios y a veces no, lo quiero llenar con esa persona que me dice que me requiere, pero después está en una mesa comiéndote el cuero, ¿no? Hablando de alguna manera. Y nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y la palabra nos habla muy bien de que en Cristo nosotros somos libres para romper todos esos patrones de conducta que a veces traemos porque nosotros los elegimos llevar y porque a veces nosotros los heredamos, pero también hay una acción que nosotros lo decidimos llevar. Y ¿sabes qué? En Gálatas 5:1 nos dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y Cristo nos libertó para que nosotros podamos vivir en libertad. No nos libertó para que nosotros estemos presos. Nosotros siempre les hablamos, si no pasaste por un encuentro, te lo vamos a expoliar un poquito. Pero en el encuentro siempre hablamos, hay decisiones que nosotros tomamos que nos llevan a vivir bajo el yugo de Satanás, dirigidos por el enemigo. Y a veces creemos que estamos en este hermoso lugar donde nos congregamos como iglesia y creemos que nosotros somos libres porque estamos en este lugar. Pero hay muchas acciones que justamente vos y yo a veces generamos que no muestra que somos libres. Que nosotros seguimos viviendo presos de esas acciones de nuestro pasado, de esos patrones de conducta, de esas ataduras espirituales. Hoy Dios quiere que a nosotros se nos pueda caer el velo, que nosotros podamos entender y poder ver la verdad y lo que el Evangelio tiene que causar en nuestras vidas. El plan de Dios es perfecto, pero para nuestra historia también. El plan de Dios es perfecto, pero para nuestras generaciones que van a venir también es perfecto. Porque cuando vemos el todo de Dios, nos damos cuenta que Dios quiere algo bueno para nuestra vida. Y vemos la historia de David. David siendo alguien de agrado del corazón de Dios. Pero decí conmigo, ay David, decí. Ay David. David se queda y codicia a la mujer de su prójimo. Ay David, ¿qué haces? Sácate la cabeza, decí, ¿qué haces David? Él tenía que estar en el campo de las batallas peleando, porque él era el rey, pero David se encuentra ahí mirando a la mujer de su prójimo y la va a obtener. Y va, pero decir, toda maldición, decir conmigo, toda maldición. Muchas veces lo que hacemos, toda maldición, o lo que nosotros hacemos en lo oculto tiene su consecuencia. Y algo que sucede, porque él sigue reinando, pero sucede que dentro de su familia hay un abuso entre sus hijos. Digo, el corazón de David era del agrado de Dios, sí, porque lo vemos en la Biblia y vemos cómo Dios lo elige a él. Pero a veces estamos en lugares donde no tenemos que estar y no nos damos cuenta que estamos afectando a nuestras generaciones. Papá, mamá, ojo con lo que hacemos.
Porque lo que nosotros hacemos muchas veces afecta a nuestras generaciones. Hace unos años atrás hemos tomado una decisión de decir, aunque cueste, vamos a seguir a Dios. Y es difícil, porque el camino de Dios no es, ay, qué lindo, hoy me levanto con alas. No. A veces te levantás como endemoniado ahí, ¿no? Porque suena la alarma y no te querés levantar. Y suceden cosas en el corazón. Pero vos sabés que hay un plan que es perfecto. Y no es solamente para vos, sino es para las generaciones que vienen. Porque en Cristo somos libres. Amén. En Cristo, cuando entra Cristo, que es el plan perfecto que Dios creó, su Hijo unigénito, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro entorno, nuestra vida cambia. Pero sí conmigo, ay, de donde esté. De donde estés, ahí donde te encuentre Dios. Porque si te encuentras haciendo las cosas que son de su plan perfecto, así conmigo así. Pero si te encuentras mal, hay situaciones, hay cosas que hay que pagar. Pero Dios no viene a condenar, sino que viene Dios a traer libertad. Y en este tiempo, Dios quiere marcarnos muy importante esta acción que nosotros tenemos que hacer, es dejarnos transformar. Porque si nosotros no nos dejamos transformar por Cristo, no quiero que esto tampoco suene a una amenaza, sino de que Cristo en este tiempo quiere traernos conciencia de que no solamente las maldiciones se repiten hacia una generación cuando nosotros no decidimos cerrar esa puerta, sino que se degenera. David había codiciado a una mujer, su hijo abusó de su hermana. Es como que va en aumento, las maldiciones se van aumentando, las acciones se van aumentando, el hombre fuerte se vuelve cada vez más grande cuando nosotros le brindamos cada vez más autoridad. Por eso en este tiempo Dios quiere que nosotros entendamos, Él nos va a confrontar frente a cada situación que nosotros tengamos que dejarnos transformar, Él nos va a confrontar. Si vos hoy sentís que Dios te está confrontando, no te está confrontando porque te quiere humillar, no lo está haciendo porque te quiere exponer, sino de que Dios te quiere confrontar para poder sanarnos. Quiere confrontarnos para que nosotros podamos ver en qué realidad nos encontramos y que nosotros podamos tomar decisiones. Me encanta porque Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y lo del espíritu se opone a la carne. Hay una lucha que vamos a encontrar, hay una lucha que siempre vamos a estar viviendo, pero el deseo de Dios es que nosotros podamos vivir en ese espíritu, en el espíritu de Dios, en el plan de Dios. Pero la carne, lo que manipula el diablo, lo que nos hace creer que todo está bien, que todo es perfecto, que todo es lícito, es donde empieza a manipular y viene a luchar. Hay un deseo que quiere ganar, el espíritu quiere ganar, porque Dios es espíritu, porque Dios quiere que nosotros podamos entender que nuestra vida quiere que le sirvamos por completo en ese plan divino que Dios tiene. Pero la carne muchas veces viene a hundir lo que el espíritu quiere hacer con nuestra vida, el propósito que tiene con nuestra vida. Ahora, qué tan importante, una vez más, de que nosotros podamos entender que la carne va a querer alimentarse justamente, va a querer satisfacer su necesidad de manera equivocada. Y ahí es donde no vamos a encontrarnos con la presencia de Dios, no vamos a encontrarnos con el Espíritu Santo. La luz y la oscuridad no pueden prevalecer en un mismo lugar. Y nuestra carnalidad muchas veces se deja invadir por esa oscuridad. Y sabes que el Espíritu de Dios produce algo totalmente diferente. Y también lo vamos a encontrar en Gálatas 5, del 22 al 23. Y dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Esos son los frutos de poder estar con el Espíritu. ¿Viste cuando decís, ay, yo no aguanto, soy re débil? ¿Sabes por qué? Es porque no estás con el Espíritu y no estás pudiendo tener ese dominio propio que te va a traer esa convicción para no hacer lo malo. Es que yo lo amo. Tuvimos un tiempo con los adolescentes y veníamos, es que yo lo amo. Y a veces a nosotros como líderes también nos toca confrontar. Y no solamente a los adolescentes, a los adultos, ¿no? Y es una realidad que a veces
no entendemos que el amor de Dios no es de esa manera. Y Dios en este tiempo quiere que nosotros podamos tener conciencia de cómo es el Espíritu. El Espíritu es amor, el Espíritu es fe, es benignidad. El Espíritu tiene dominio propio. El Espíritu es muy distinto a la carne. La carne no tiene control, pero el Espíritu tiene dominio propio. Entonces es un tiempo en el que nosotros podamos tomar conciencia en la condición en la que Dios quiere, y Él quiere transformar esos patrones. Quiere transformar esos patrones que vinieron a hacerse fuertes en nuestras vidas. Y quiere corromper. Por eso una de las cosas que quiero preguntarte en esta noche. ¿Alguna vez te enojaste en la iglesia? ¿Te enojaste? ¿Te enojaste con algún líder? ¿Y dónde quedó el fruto del Espíritu? Y muchas veces nos pasa, porque somos seres humanos y nos enojamos tan feo y nos vamos. Salimos de la iglesia y muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar dentro de la mesa de nuestra casa, dentro de la mesa de un amigo, de alguien que te invitó a comer. Ojo, porque el deseo de Dios es construir la iglesia y a veces no tenemos dominio propio de lo que hablamos. Así conmigo. Ay, mi boca, decir conmigo. Cuántas conversaciones que son indebidas porque no tenés dominio propio y te está ganando la carne, no te está ganando el fruto del Espíritu, te gana la carne. Y el deseo de Dios es que nosotros estamos en esta semana de santificación para que entendamos que tenemos una nueva oportunidad y que en Cristo somos libres. Por eso arrancamos, las viejas cosas pasaron y de aquí son todas hechas nuevas. Es tu oportunidad a partir de ahora de, ¿sabes qué? De defender el plan de Dios que tiene con vos. Es de defenderlo y de no estar en la carne, porque la carne siempre nos va a ganar. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando buscamos a Dios, cuando ayunamos, cuando nos preocupamos, nos congregamos, no una vez a la semana, porque te garantizo que vas a estar al casi 80% de la carne. Vas a hacer pollo. O sea, y está caro el pollo ahora, ¿eh? Pero no te conformes con una vez a la semana, porque si vos querés llenar esos frutos, necesitas estar en el lugar correcto. Necesitas estar en la escuela de vida. Si la terminaste, gloria a Dios, vení a servir. Necesitamos manos en los ministerios, necesitamos manos en muchos lugares. Acá donde te llenás, porque si vos te quedás en tu casita, lamentablemente la carne te va a ganar. Y un día, ¿sabes lo que va a pasar lamentablemente? Va a pasar como muchas veces pasa. Dejó de venir a la iglesia, se enfrió, vio cuestiones en la iglesia, pero no tiene la culpa la iglesia, porque el plan que tiene Dios con la iglesia es perfecto. La culpa sos vos, porque te enfrías y porque dejás de que la carne te gane. Entonces te empezás a enfriar, te empezás a enfriar y te empezás a enfriar. Y Dios en esta noche, decirle al que está al lado tuyo, quiere romper con esos patrones generacionales. Dale, decíselo. Dios quiere romper con esos patrones generacionales que muchas veces aparecen en nuestras historias familiares. Y la obra de Cristo viene en este tiempo a romper esas cadenas que nos atan, a esos patrones. Y en Juan, para después seguir avanzando, en Juan 8:36 dice, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Ese es nuestro destino, no es otro. Nuestro destino es este, que nosotros podamos ser no libres a medias, no que nos falte un 80. ¿Viste que a veces en la dieta dicen 80-20? No que nos falte un 20 para ser libres, no que nos falte un 80. Nosotros tenemos que ser entendidos que Jesús nos hace verdaderamente libres por completo. Amén. Por eso lo segundo que vamos a hablar es libertad para reconocer las señales de su plan. El plan de Dios es perfecto, pero muchas veces necesitamos ser libres y hay señales, hay situaciones. Por eso 2 Corintios 13:5 dice, examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Esto que decir semana de santificación, 4 días, 5 días, un montón. No. Venimos a examinarnos.
venimos a ver qué es lo que está mal. Yo en las charlas que pasé me di cuenta de un montón de cosas que digo, usted es flojito, ¿eh? Lo tengo que empezar a trabajar, porque siempre vamos a tener algo. Y cuando creas que todo es perfecto, hay una señal, es que te estás equivocando, es que te volvió a ganar el orgullo, es que te volvió a ganar la vanidad y pensás que vos sos Jesús. No, Jesús hay uno solo y que muy pronto va a venir, pero tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos que tener cuidado de cómo nos va a encontrar. Ahora, si Cristo hubiera venido ayer, ¿cómo te hubiera encontrado? ¿Cómo nos hubiera encontrado a cada uno de nosotros? Por eso es que es tan importante este tiempo, porque Cristo nos está llevando cada vez más a que nosotros podamos tener ese entendimiento de que su plan, hay un destino para nosotros. Y ese destino es estar con el Padre, es adorar al Padre, es vivir en esa plenitud. Nuestro destino y el de nuestra familia, ¿cuántos dicen amén? No es hacer la voluntad del enemigo, sino que es hacer la voluntad de Dios. Y en este tiempo justamente Dios quiere que nosotros tomemos decisiones y decisiones de examinarnos. De esto de ponernos frente al espejo espiritual y decir, che, ¿qué es lo que yo tengo? No pensar en el testimonio del hermano que quizás le embargaron el auto. No, el enemigo quiere a vos distraerte, quiere distraernos, quiere posicionarnos en, ay no, quiere que nuestra mente divague, quiere que nosotros nos vayamos y no generemos una transformación real en nuestra vida. Cristo quiere ser una realidad en vos y quiere ser un testimonio y quiere que te vaya bien, pero el enemigo va a querer a vos siempre, constantemente distraerte, porque también, así como Cristo tiene un plan con nosotros, Él también tiene un plan. Muchas veces el examinar, cuando examinamos y lo dejamos entrar a Jesús, vamos a sentirnos confrontados. Estos días son para sentirnos como, no que nosotros queremos confrontarte, no, la palabra te confronta. Y muchas veces cuando examinamos y nos damos cuenta, bien, nos sentimos confrontados. Y vamos a ver en la historia la mujer samaritana, cuando Jesús se va a sentar y le va a pedir de beber y va a ser confrontada. Pero va a ser confrontada ¿para qué? Para que ella pueda confesar, para que ella pueda ser examinada y para que ella se anime a declarar. Y por eso me encanta porque dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Venía con un historial esta mujer. Ella fue a buscar agua y se encuentra con el Mesías, el que quiere ordenar el plan de su vida. Porque cuando entra Jesús, Jesús quiere ordenar nuestro plan de nuestra vida, porque quiere que vayan iguales el plan de Dios con nuestra vida. Y viene a ordenar, Jesús viene a ordenar. Y me encanta porque esta mujer, a pesar de que Jesús la va a empezar a confrontar, lo que vamos a ver en ella, una aceptación. ¿Cuántas veces tuviste alguien que te confrontó y no lo aceptaste? Y después te diste cuenta que fuiste un cabezón. Te dijeron, che, no lo hagas. Mira, te estás equivocando. No es el lugar, no es el momento, no es la hora. No, a mí no me importa nada, ¿qué me importa? Rebeldía, que por ahí viene de una vieja historia. Pero esta mujer va a aceptar y se va a dar cuenta. Y me encanta, porque eso es lo que va a suceder en esta noche. Cuando entramos en el plan de Dios, viene un tiempo nuevo. Y entramos en ese plan y Dios dice, bueno, a partir de ahora comienza una nueva historia. Por eso esta mujer sale corriendo a contar a la ciudad de lo que Jesús le había revelado y dice que empieza a evangelizar. Una mujer que era impura, una mujer que aún para la religión de ellos no servía para nada, pero Jesús la mete en el plan eterno y todo cambia. Por eso es importante entender que hay señales y una de las señales es poder nosotros entender que tenemos que ser libres, que tenemos que confesar, que nos tenemos que dar cuenta que hay situaciones que están mal y que a partir de ahora viene un nuevo comenzar y viene un nuevo tiempo. Como nosotros siempre te decimos, no es que te queremos clavar un puñal y que tomes una decisión. Te pido 1000 disculpas, pero tenemos que decirte la verdad.
Porque la verdad es lo que realmente a cada uno de nosotros nos hace libres. Y Jesús nos dio esta palabra, Dios nos dio esta palabra, porque Él tiene un plan y un propósito con tu vida. Y así como esta mujer samaritana tenía un plan, Jesús, tenía un plan Dios, también lo tenía con el endemoniado gadareno. Y cuando él fue libre, cuando él fue confrontado, él se encontró con Jesús, él fue libre, también generó una transformación en su vida. Y no solamente en su vida, en su ciudad. Y el Evangelio produjo un cambio, produjo una acción. Entonces es tan importante que vos en este tiempo puedas entender, y vamos a ir al tercer punto y último, que dice que libertad para liberar desde la sanidad y desde el ejemplo. Estas personas fueron libres y fueron libres para ser pioneros, para ser líderes, para levantarse como portadores de esa buena noticia, como esos portadores de esa esperanza. Ellos se levantaron a ser los transformadores de su ciudad. ¿Pero cómo? ¿Sucios? ¿En pecado? ¿Endemoniados? ¿Con ataduras? No, ellos se levantaron en su ciudad transformados, dejándose restaurar por la persona que se entregó en una cruz por todos nosotros. Entonces, en este tiempo, Dios quiere que nosotros entendamos que Él quiere que nosotros seamos de bendición y que seamos una herramienta. Y a veces nosotros no reflejamos eso. En nuestro liderazgo, en nuestra forma de conducirnos como hijos de Dios, nosotros no reflejamos eso. Reflejamos esas acciones, un liderazgo autoritario, un control espiritual, dependencia emocional también de los discípulos, manipulación espiritual. Todo eso, ¿saben por qué se refleja? Porque no resolvimos, porque no dejamos atrás. Y en este tiempo Dios nos quiere traer conciencia de que nosotros tenemos que tomar decisiones en esta noche. Porque nosotros tenemos que servirle al más grande. ¿Cuántos quieren servirle al más grande? Y le tenemos que servir de la mejor manera. Tenemos que entender de que si vos sos líder, Dios te dio esas ovejas. Pero esas ovejas no son tuyas, son de Él. El liderazgo del reino es totalmente distinto al humano, al que en este mundo se quiere reflejar. El liderazgo del reino no es de esa manera. Y es tan importante que en este tiempo nosotros podamos tener esta conciencia que dice en Pedro, 1 Pedro 5, del 2 al 3. Apacienten el rebaño de Dios, no como teniendo señorío sobre los que están en su cuidado, sino siendo ejemplo. Hoy Cristo se nos quiere revelar, hoy Dios se nos quiere revelar, hoy a través de esta palabra se nos quiere traer conciencia de que nosotros tenemos que liderar siendo ejemplo, haciendo, mostrando la persona de Cristo. No direccionando, no sentados en un lugar o en una posición, repitiendo conductas que no son las de Cristo. Cristo quiere que nosotros podamos mostrar y ejercer la libertad en este lugar. Qué difícil es a veces ser ejemplo, porque a veces ser el ejemplo nos llevan a que aún a veces las personas nos vean como, wow, mirá lo que hace. Pero no lo hacemos para eso. Lo hacemos para honrar el nombre de Jesús. Cuando tenía 19 años, leí, porque muchas cosas no entendía, aunque iba a la iglesia católica, pero abrí la Biblia y leí cuando Jesús le lavaba los pies a los discípulos. Me impactó, era muy nuevito, pero entendí, yo dije, por lo poco que entendía, dije, si Jesús hizo esto, Él bajó del cielo para servir. No entendía nada, no entendía, como dicen los pibes, una goma, no entendía nada. Pero me acuerdo que lo que hoy es mi casa, lo que hoy es mi comedor, era un lugar donde se guardaban capot, se guardaban guardabarros. Y yo ahí abrí la Biblia y yo leí eso y algo se me reveló. Y fue decir, yo tengo que servir.
Y se me reveló entender que no era solamente que tenía que servir, sino que tenía que ser de ejemplo. Porque la Biblia dice, después de lavarle los pies, ahora lo tienen que hacer ustedes. Él le muestra, pero le va a mostrar lo que tienen que hacer. Y a partir de ese tiempo, entendí que teníamos que ser de ejemplo y teníamos que servir. Y a veces es muy difícil, porque la vara es muy alta, pero no importa. Porque cuando vos lo haces para Dios, lo haces con amor. Y hoy por ahí te encontrás sin ningún discípulo. Hacelo, porque la gente lo ve. Y si vos sos un líder que tenés discípulos que te acompañan, hace conmigo así. Hace así. Decirle al que está al lado tuyo, guarda el dedo, decirle. Guarda el dedo. Porque hay que hacer. No. Tenemos que hacer. Vamos a hacer. Porque soñamos con una iglesia que va a impactar. Me encanta cada vez que hablamos de esto, pero el ejemplo. A mí me encanta salir a las calles que digan, tu vida vale mucho. Ay, pero cuando subo al auto me da miedo. Me digo, no me puedo mandar ningún moco. Me tengo que dar vuelta a la remera. Y es difícil. Pero la gente empieza a reconocer la iglesia. No por una actividad, sino por personas que dan el ejemplo, que salen a la calle a darle de comer, que se animan a ayudar, se meten en lugares hostiles. La gente se empieza a dar cuenta y dice, che, esta iglesia es diferente con la de la Plaza 8. ¿Qué sucede con esta iglesia? Y algo sucede, ¿sabes qué? Es que cuando hay un liderazgo de ejemplo, las cosas cambian. Por eso quiero animarte. Deja de decir, nadie cuenta conmigo, nadie cuenta. No. El tema es que estás lejos para que contemos con vos. No te vamos a mandar un WhatsApp, tenés que estar acá. Nos encanta, ¿sabes qué? Así, vamos. Pero si yo me tengo que retroceder a buscar a alguien, estoy perdiendo tiempo a ese proyecto. Pero si vos estás al lado mío, yo te garantizo que si vos estás al lado de los pastores, todo lo que nos propongamos, todo lo que vos te propongas al lado de tu pastor, al lado de tu líder, ¿sabes qué? Lo vas a lograr. Porque oveja que no se anime a contar lo que le pasa y no se anima a contar los sueños, es una oveja descarriada. Porque arranca por ahí. No sé si alguna vez te pasó, pero a mí me pasó de decir, che, pero ¿por qué no me cuenta? Y me tuve que examinar y decir, che, yo a veces no contesto los mensajes, a veces... Y Dios me dijo, no, arrancá por vos. Y cuando arrancamos por nosotros, somos el gran ejemplo a seguir. Y no por generar idolatría o pleitesía, pero realmente nuestros pastores tienen olor a oveja, están entre medio nuestro, nos muestran el ejemplo. Ahora, ¿por qué nosotros queremos lugares que ni siquiera ellos quieren? Si los vemos limpiando, si los vemos arreglando, si los vemos sirviendo, si los vemos siendo como Jesús, ¿por qué a veces nosotros nos ponemos en posiciones que no nos merecemos? Nosotros tenemos que invitar a que Jesús sea el Rey. Ellos lo entendieron y nos son de ejemplo. Ahora, ¿qué estás mirando? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿En quién estás creyendo? Porque realmente lo que pasa acá no es así. Y sabes que otro ejemplo que para nosotros era muy importante de testimonio para sí y sobre su familia era Timoteo. Una persona, un joven que tomó una decisión. Un joven que su papá tenía otra creencia, pero tenía dos mujeres de fe tremendas. Y en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. A pesar de que a veces nosotros tenemos contextos familiares difíciles, nosotros tenemos que entender que hoy nuestra fe no tiene que ser fingida. Hoy es a lo que nos llama el Señor, a que mostremos con nuestras acciones nuestra fe. Y no tiene que ser fingido, no tiene que ser un chamullo, porque eso se cae.
Te vas a cansar de sostener un personaje. Tenés que ser real con Cristo. Tenés que ser verdadero, tenés que ser genuino. Porque, como decían ayer los chicos, ay no, que no me vean los pastores, pero te está viendo Cristo. Te está viendo Cristo cuando vas a lugares que no tenés que ir, cuando visitas a esa chica, cuando visitas a ese chico, cuando tenés esos encuentros. Te está viendo Cristo. Te está viendo Cristo cuando estás sentado en la mesa y estamos murmurando. Nos está viendo Cristo. Tenemos que tener dominio propio y eso se construye no fingiendo nuestra fe, se construye ejercitándola. Se construye estando cerca de la presencia del Espíritu Santo. Se construye tomando decisiones. Se construye siendo ejemplo. En 1 Timoteo 4 dice, Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Sé ejemplo, iglesia. Sé ejemplo. Hoy te lo decimos nosotros, desde este lugar que es el que hoy quizás Dios nos permitió estar, pero creemos que en algún momento también lo va a hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora todo. Pero hoy Dios te dice, sé ejemplo. Repetí conmigo, voy a ser ejemplo en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Timoteo entendió estas palabras, entendió que eran importantes. Es el tiempo de que nosotros podamos entender qué importantes tienen que ser para nosotros. ¿Qué responsabilidad tenemos de ser ejemplo? Pero aprendí en todo este tiempo que para dar el ejemplo no tenemos que estar solos. No nos conviene ser ese llanero solitario, esa oveja sola. Busca personas que te ayuden. Busca amigos que aún a veces te digan, loco, te equivocaste, Y voy a tener razón. Buscás líderes que te marquen la diferencia. Buscás personas que cuando vos te sientas a hablar, también sea ejemplo. No cachivache. Porque si se juntan dos cachivaches, ¡ay! Pero si se juntan dos personas que quieren ser el ejemplo y entienden el plan perfecto de Dios, yo te garantizo que algo puede suceder en los meses que vienen por delante. Por eso te animo a que si en algún momento de estos meses hubieron relaciones, amoríos, y no hablo de una relación sexual, amoríos de cosas que te enamoraste, de cosas que te quitaste la mirada de Jesús y dijiste, que sucedieron cosas y que te quitaron del plan perfecto de Dios. Amigo, amiga, hoy es la noche para que vuelvas a ese plan. Porque no es solamente un plan para vos. Estos días estábamos comiendo. Isaías dice, mami, pa, ¿sabés qué? Los nenes me dijeron, profe. Y yo me paro de comer y digo, ¿cómo te dijeron? Profe. Él está en Catedral Kids sirviendo. Él está en Catedral, tiene 11 años, está sirviendo. Y cuando yo escuché, me dijeron profe, no lo dijo como, ay, soy el profe de los pibes. No. Pero cuando escuché eso, dije, Señor, estamos haciendo las cosas bien. Nuestros hijos, los que están alrededor, que vean, que observen, que seas alguien, cuesta ser alguien ejemplar y el que diga, yo soy ejemplar. No. Todos los días morimos. Y cuando nos equivocamos y nos cometemos errores, nos levantamos y seguimos. Y por eso nos diferencian de muchos. Porque a pesar de que tenemos pruebas, a pesar de que nos pasan cosas, sabemos a quién servimos. Y sabemos que ese plan es perfecto. Por eso te animo a que los meses que vienen por delante, los meses que vengan por delante, escuches a tus hijos, escuches a tus discípulos, diga, comenzamos esto, y vos diga, en algún momento eso estaba en mi corazón. Sea el plan de Dios, porque Dios lo sana, pero después no solamente lo sana, lo restaura y lo pone en marcha. Vendrán meses donde Dios va a poner en marcha muchas cosas por causa de esta semana de santificación.
Yo quiero que te animes, te puedas poner de pie y que vengamos a hacer un altar.